El Ministerio de Gobernación dio a conocer en conferencia de prensa que junto con el Ministerio Público se llevaron a cabo 541 allanamientos como parte de operativos para combatir las extorsiones. Durante la conferencia también se indicó que la entidad ha realizado 36 requisas en distintos centros carcelarios del país, que han permitido frenar a 17 estructuras criminales dedicadas a la extorsión. Las diferentes acciones para combatir las extorsiones han logrado la incautación de dinero, armas, municiones, dispositivos móviles y distintos vehículos, teniendo los siguientes datos como resultado. 1.298.686 quetzales fueron incautados, 112 armas de fuego con 8.205 municiones, 54 automóviles, 87 motocicletas y 992 teléfonos celulares. En cuanto a aprehensiones, se informó que 816 personas fueron detenidas, entre ellas 50 menores de edad. Bueno, hablemos de estos mega operativos que se desarrollan para desarticular así estructuras que están trabajando de forma ilícita con temas de extorsión. Sin duda alguna en el país son varios los sectores que están siendo asediados por los extorsionistas. Cada vez vemos que no hay sector comercial que de verdad se salven de estos cobros ilícitos que cobran vidas, que cobran la tranquilidad e incluso han provocado el cierre de varios negocios. Licenciado Clavería, es una lucha constante que nuestro país tiene en materia de seguridad, pero que no se logra acabar o reducir considerablemente porque también van surgiendo nuevos grupos. Por una razón, Sandy, básicamente es que la extorsión se ha convertido en una industria criminal, produce mucha plata. Y el problema es cuando usted no le da seguimiento a ese dinero. Porque en Guatemala, producto de la extorsión, son millones anualmente los que se cobran. Por lo tanto, todo ese dinero debe y tiene que llegar a alguna cuenta en especial. No se queda metido en un colchón, en primer lugar. En segundo lugar, son estructuras criminales que operan desde las prisiones. Por lo tanto, todos los jefes de las clicas, la rueda del barrio y todos estos funcionan desde las prisiones. Las prisiones son casas de seguridad para la criminalidad, no son prisiones porque ellos manejan las prisiones. Por lo tanto, van a seguir operando. En tercer lugar, tienen operadores externos, que son quienes ejecutan la extorsión o ejecutan a las personas si no se paga la extorsión. Por lo tanto, hay que empezar por el principio. ¿En dónde tenemos que empezar? Primero, por una infraestructura carcelaria que verdaderamente sea acorde a las propuestas modernas del sistema carcelario, pero paralelamente desarrollar también un sistema carcelario para los menores de edad, porque el problema es más grave de lo que uno supone. Claro. Hoy se utilizan mujeres y se utilizan jóvenes, menores de edad, para cometer hechos delictivos, desde la entrega de un celular, el cobro de una extorsión, hasta el asesinato de personas y el desmembramiento. Esto tiene que acabar y el único mecanismo que hay para que pueda terminar es si se definen políticas criminales de mediano y largo plazo que trasciendan gobiernos. Porque el problema es que cuando llega un nuevo presidente, cree que con él se empieza a escribir la historia del país, y lo cual es más falso que la manera de pedir fiado. La verdad que sí, licenciado Clavería, vemos que hay varias cosas que hay que cambiar sin duda alguna para poder seguir con esta lucha y combate hacia las estructuras de extorsionistas, pero llama mucho la atención que las extorsiones iniciaron en nuestro país, así como en otros países también, especialmente por las pandillas. Claro. De hecho, se les señala mucho a estos grupos delincuenciales de ser los que provocan estas extorsiones, ¿no? Pero llama la atención también porque autoridades de gobernación han indicado que actualmente cómo se maneja el fenómeno criminal, y es que ellos calculan que un 80% de las extorsiones son dirigidas por los grupos de imitadores. Son personas que no son pandilleros, pero que imitan la forma en la que los pandilleros se comportan, se dirigen, amenazan y exigen la extorsión para pues infundir así el temor en las personas y lograr su cometido, que es el pago de la extorsión.
Luego se tiene entonces otro porcentaje del 10% aproximadamente o 15% aproximadamente de que sí son pandilleros los que están realizando las extorsiones, y el restante son grupos que no están ni vinculados a unos y a otros, según la información que daba también a conocer Gobernación. Entonces llama la atención, porque ¿cómo es que los pandilleros entonces sigan extorsionando, por supuesto, pero parece que ya no es como un tema que les interese, porque probablemente ya están otros delitos involucrados, el narcotráfico puede ser uno de ellos y demás, y cómo surgen nuevos grupos delincuenciales también, como los famosos imitadores? Pero hay una diferencia de fondo. La diferencia de fondo es que las maras son estructuras criminales integradas por criminales asesinos. El resultado, si no se paga una extorsión, es el asesinato. Los imitadores no tienen grupos que operan fuera de las cárceles. Aunque ya dirigen ataques armados. Pero no dirigen ataques armados. La información que digamos que se maneja normalmente en la policía es que ellos no dirigen ataques armados, sino que esto pertenece con exclusividad, en un buen porcentaje, para no poner exclusividad, a las maras. Pero usted tiene razón. Yo creo que el problema es que ese tipo de negocio comienza a quedarse pequeño para lo que ellos están planificando para el futuro. Por lo tanto, yo creo que el tema va en temas de narcoactividad, en temas de trata de personas, de tráfico de migrantes, porque ya vieron que también produce dinero y que ellos pueden incursionar en esos campos porque tienen la fortaleza en armamento para enfrentarlos. Así es, vamos a ir con unos datos porque también es importante que ustedes conozcan ciertos elementos para apoyarnos en este análisis. Y es que el delito de la extorsión sin duda es el más cometido en nuestro país. Inicialmente este fenómeno criminal era exclusivo de las pandillas. Sin embargo, con la evolución del crimen organizado ha surgido un segmento denominado imitadores, quienes se aprovechan del pánico colectivo, como ya les habíamos entonces aclarado un poco. Como se ha indicado en muchas ocasiones, el fenómeno delictivo de la extorsión afecta a muchos sectores productivos en Guatemala. Y también mostramos otra información porque contra la extorsión hay muchas cosas que el Estado puede implementar, y aquí vamos entonces a dirigirnos con el análisis para fortalecer también esa lucha y el combate. Entre ellas podría constituirse un estado preventivo, por ejemplo. La extorsión se combate tratando de llegar a la raíz del problema, y esto significa, entre otras cosas, el control del sistema penitenciario, porque bien lo apuntaba el licenciado Clavería, desde allí se dirigen varias extorsiones. También es importante que se implementen políticas de Estado, recalcamos esto también, que garanticen la creación de empleo, desarrollo, riqueza y oportunidad para los ciudadanos, para que no se vean pues con la necesidad de involucrarse en ilícitos, como por ejemplo la extorsión. Y en este punto también hay que tratar el tema de la extorsión desde... Están las personas que son los líderes, ¿no? Que originan y, bueno, son los que organizan toda la extorsión. Deciden, bueno, vamos a extorsionar a esta ruta de transporte, a este comercio, les vamos a exigir esto, fulanito lo va a llegar a dejar el mensaje, el teléfono, todo. Luego necesitamos cuentas bancarias para que puedan trasladar el dinero, o bien alguien que lo vaya a recoger y que nos lo pueda trasladar. Y es todo un operativo que ellos realizan para poder lograr su objetivo de ganar ese dinero ilícito de la extorsión. Y aquí vemos a varias personas que están involucradas. En muchas ocasiones, en los puntos finales, como la recolección del dinero, ya sea por medio de una cuenta bancaria o bien recogiendo el efectivo, se utiliza en muchas ocasiones a personas que, entre ellas, tienen necesidades, no tienen empleo, necesitan llevar el sustento a sus familias, las engañan o les dicen, mira, te voy a dar 100 quetzales, solo tenés que ir a dejar este papelito o ir a recoger un sobre. Y en ocasiones la gente de verdad peca de buena voluntad o la necesidad, yo no sé qué, pero al final caen en esta trampa y son vinculadas a extorsiones y tienen que pagar las mismas penas que como quien organizó todo, licenciado. Vea, es que ese es un problema de fondo y usted tiene mucha razón, pero ante la ley no se puede alegar ignorancia. Exactamente. Es que esa es la tragedia en la que vivimos. Por lo tanto, quien colabora con estructuras criminales va a ser sujeta de un proceso penal. Por eso es que la recomendación tiene que ser muy cuidadosos con sus cuentas personales de banco, con su teléfono celular, con sus computadoras,
con las relaciones que puedan tener sus hijos o sus nietos con otras personas, porque pueden ellos estar directamente relacionados o indirectamente relacionados con maras y al final puede uno verse involucrado, en primer lugar. Pero usted planteó algo al principio que también es muy cierto, Sandy, y es que efectivamente la extorsión llega a todo nivel en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, porque hay muchísimos profesionales que son afectados también por la extorsión y muchas residencias en muchos lugares del país, en las que la gente deja absolutamente todo, incluida su casa, su menaje de casa, todo por salvar su vida. Creo que es un delito al que hay que entrarle con toda la fuerza del Estado y entender que o combatimos fuertemente o nos van a seguir poniéndonos de rodillas como nos tienen. Hablábamos un poco en la información complementaria que hay que hacer cambios sin duda para poder fortalecer esa lucha, el combate contra los extorsionistas. El punto de fortalecer y controlar mejor los centros carcelarios es uno de ellos, sin duda alguna. Pero otra también, licenciado, ¿qué piensa usted de hacer una evaluación de la legislación también, donde se incluye el tema de las extorsiones? ¿Realmente las penas que están establecidas son justas o pueden entonces ser un paliativo a esta situación, o es necesario poder incrementarlas? ¿De qué forma se puede cambiar también para darle mayores herramientas a las autoridades que están combatiendo estas estructuras? Yo creo que hay tres temas que son de fondo. Uno es, primero, la implementación de un sistema carcelario moderno, adecuado a la realidad que estamos viviendo, en el que estén 23 horas en celda por uno del sol, totalmente aislados, así totalmente aislados, fuera de circulación. En segundo lugar, una reforma a la ley, que permita que efectivamente las penas por el tema de extorsión se incrementen. Para eso se tendrán que reunir expertos en derecho penal, juristas de importancia en el país, para determinar cuáles serían las penas que deberíamos ponerlas para que efectivamente nos pueda dar un mejor resultado los procesos penales. En tercer lugar, que los jueces y los fiscales también cumplan con esa otra parte del trabajo, porque efectivamente muchos de estos jóvenes y hombres son reincidentes o multireincidentes, y todas esas agravantes hay que tomarlas en cuenta, especialmente cuando son estructuras criminales tan peligrosas como las maras o como los imitadores, que pueden convertirse en lo segundo de a bordo en el futuro cercano. Y por último, creo yo, fortalecer y profesionalizar y capacitar a la Policía Nacional al mayor nivel, aunque yo creo profundamente en Dipanda, porque yo he trabajado con ellos y he recomendado, y el trabajo es altamente profesional, pero creo que también debe coordinarse fuertemente con el Ministerio Público. Sobre esa base hay que planificar una política criminal de mediano y largo plazo, Sandy. Vamos cerrando entonces nuestro primer análisis, la extorsión, un tema que preocupa y que sin duda alguna tenemos mucha expectativa de lo que puedan realizar las autoridades para poder reducir los porcentajes y las amenazas constantes que se están registrando por extorsión.